Todo comienza con una mirada. Una cámara observa a una joven sobre un escenario, rodeada de luces, aplausos y música. Su nombre es Mima Kirigoe, integrante de un grupo de pop japonés que canta sobre la pureza, la amistad y la felicidad inofensiva. Su sonrisa parece perfecta, y sin embargo, algo en ella tiembla. Detrás del brillo hay una grieta que nadie ve, una incomodidad apenas perceptible, la sensación de estar actuando incluso cuando no hay público. Cuando Mima anuncia su decisión de dejar el grupo para convertirse en actriz, el gesto parece menor, pero ese pequeño cambio detona una fractura. Su carrera, su cuerpo, su identidad, todo lo que le era estable empieza a desdoblarse. A partir de ese momento, Perfect Blue deja de ser un relato lineal y se convierte en una pregunta. ¿Qué ocurre cuando la imagen de una persona empieza a vivir por su cuenta? Satoshi Kon, el director, no necesita efectos digitales para construir esa confusión. Hace con algo más inquietante, el montaje. Cada corte borra la frontera entre realidad y representación, entre Mima y el personaje que interpreta, entre la mujer y su reflejo mediático. No hay señales que adviertan el cambio de plano. La película se desliza como un sueño del que no se sabe en qué momento se entró. Y en ese fluir constante, el espectador pierde junto a Mima la certeza de lo real. Lo que vemos en pantalla no es solo una historia de fama y paranoia, es una disección de la mirada contemporánea. En un tiempo anterior a las redes sociales, Perfect Blue anticipa la era del yo fragmentado, la exposición como necesidad, la identidad como producto, la intimidad convertida en espectáculo. Mima, observada por sus fans y por sí misma, queda atrapada en una red de percepciones, donde todo se distorsiona. El cuerpo deja de pertenecerle. La imagen empieza a respirar sola. La animación, lejos de suavizar el impacto, lo intensifica. Kon aprovecha la precisión del dibujo para explorar lo que el cine real no puede mostrar, la textura de la conciencia. Cada plano refleja una emoción interna, cada deformación visual, un colapso psicológico. El resultado no es fantasía, es una forma radical de realismo. El espectador no solo mira la historia, se ve implicado en ella, convertido también en voyeur, en cómplice del sistema que devora a su protagonista. Perfect Blue comienza como un relato sobre una cantante que quiere reinventarse, pero pronto se transforma en algo más oscuro, una exploración de la identidad como ilusión sostenida por la mirada ajena. No hay monstruos externos, solo reflejos. Lo que aterra no es la violencia física, sino la pérdida del yo, la confusión entre quien mira y quien es mirado, el terror de descubrir que en un mundo saturado de imágenes, uno puede desaparecer sin dejar de estar a la vista. Al final de la secuencia inicial, Mima sonríe ante la cámara. El público aplaude. Ella duda. Y en esa duda, mínima, humana, invisible, comienza la caída. Perfect Blue no nos invita a resolver un misterio. Nos invita a observar cómo se desintegra la frontera entre realidad y proyección. A contemplar en silencio el instante en el que una imagen empieza a vivir más que la persona que lo sostiene. Cuando Perfect Blue se estrenó en 1997, Japón vivió una transición silenciosa. La modernidad que había prometido estabilidad comenzaba a fracturarse. La burbuja económica había estallado. La prosperidad se desvanecía y una nueva generación crecía rodeada de pantallas. El país se miraba a sí mismo en el resplandor artificial de la tecnología, buscando certezas en una cultura saturada de imágenes. Era la época de los ídolos, jóvenes diseñadas para ser perfectas. La industria del entretenimiento producía figuras que encarnaban pureza y obediencia y que existían solo para ser vistas. Eran cantantes, modelos, presentadoras, proyecciones de una feminidad dócil y consumible. Mima Kirigoe, la protagonista de Perfect Blue, pertenece a ese mundo. Su éxito como ídolo pop no depende de su talento, sino de su capacidad para sostener una ilusión. Su imagen, cuidadosamente construida por otros, se convierte en una prisión luminosa. En ese contexto, el salto de Mima hacia la actuación equivale a una traición. Deja de ser la figura inmaculada que sus seguidores adoran para convertirse en un ser humano con contradicciones, con deseo, con sombra. La película utiliza ese cambio de oficio como metáfora de una sociedad que teme la ambigüedad, que necesita mantener la apariencia intacta, aunque la verdad se desintegre debajo. Mientras tanto, la red comenzaba a expandirse. Los primeros foros y páginas personales abrieron un territorio nuevo donde cualquiera podía inventarse otra versión de sí mismo. En Perfect Blue, ese espacio virtual se convierte en una extensión de la obsesión. Alguien crea una réplica digital de Mima, un sitio web que narra su vida desde una voz que no es la suya.
Esa duplicación, la imagen que actúa sin el cuerpo que la origina, anticipa la ansiedad de toda una era. Por primera vez, la identidad podía separarse de la presencia. Satoshi Kon filmó ese momento exacto en el que lo real empezaba a dispersarse en las pantallas. Su mirada no es tecnológica, sino humana. Lo que le interesa no es la máquina, sino la pérdida de intimidad que produce. Perfect Blue no describe un futuro, describe un presente que aprendía a vivir multiplicado. Un tiempo en el que la vida también empezaba a ser un archivo, y el yo, una versión descargable. Satoshi Kon no dirigía películas, diseñaba estados mentales. Su cine no busca contar historias, sino revelar cómo se desordenan. En su universo la percepción nunca es confiable, y la realidad se filtra a través de la conciencia como una proyección que cambia con cada emoción. Perfect Blue, su primer largometraje, es una declaración de principios, una exploración del límite entre lo que se vive y lo que se imagina. Antes de dirigir, Kon fue animador y diseñador de fondos. Ese origen técnico se percibe en su precisión. Cada encuadre, cada transición, cada movimiento de cámara están planificados con una lógica obsesiva. Pero lo que diferencia su estilo no es la exactitud, sino la manera en que la usa para desorientar. Kon domina el montaje como si fuera una forma de respiración. Los cortes no dividen las escenas, las conectan en un flujo continuo donde pasado, sueño y realidad se funden sin aviso alguno. Esa ambigüedad no confunde, hipnotiza. En Perfect Blue, esa técnica alcanza una tensión única. Kon elimina los puntos de referencia que permiten al espectador sentirse seguro. De una toma a otra, la protagonista puede pasar del set a su apartamento, del recuerdo a la pesadilla, del presente al guión que interpreta. No hay señales de transición. Todo ocurre como en la mente, sin cortes limpios, sin fronteras visibles. El cine se convierte en conciencia. Esa habilidad para manipular el tiempo narrativo y psicológico lo emparenta con directores como Hitchcock o Lynch, pero su lenguaje es propio. Kon no filma la cordura como ruptura, sino como continuidad. Lo cotidiano se vuelve extraño, sin dejar de ser cotidiano. El terror en su obra no proviene de un enemigo externo, sino de la pérdida de control sobre la propia percepción. Su legado puede rastrearse en películas posteriores como Black Swan, Inception, Paprika, pero su fuerza no radica en la influencia, sino en la sensación que deja, la de haber mirado algo que parece soñar con nosotros. En Perfect Blue, Kon demuestra que el verdadero suspenso no está en lo que sucede, sino en la duda persistente de si lo que vemos alguna vez sucedió. Mima Kirigoe no pierde la razón. La sociedad se la fragmenta. Su tránsito de cantante pop a actriz no es solo un cambio de profesión, sino una ruptura entre lo que el público espera de ella y lo que realmente es. Durante años, su imagen fue un producto. Su cuerpo, un escenario cuidadosamente iluminado para proyectar una versión inocente y dócil de la feminidad. Cuando Mima decide abandonar ese papel, deja de ser un objeto de devoción, para convertirse en un cuerpo disponible para el juicio. Y el juicio, en Perfect Blue, es siempre público. Satoshi Kon retrata esa fractura con precisión quirúrgica. Cada plano sobre Mima está cargado de vigilancia. Las cámaras, los productores, los fanáticos, incluso los personajes secundarios parecen observarla sin descanso. Ella nunca está sola, ni siquiera cuando la película la muestra en silencio. El encuadre actúa como una presencia intrusa, como si la mirada colectiva se hubiera infiltrado en su intimidad. El espectador comparte esa invasión, obligado a mirar con la misma insistencia que la sociedad que la devora. El cuerpo de Mima se convierte en territorio de negociación. Su papel como actriz la obliga a filmar escenas de violencia y desnudez que ponen en crisis su identidad previa. No es solo el personaje quien se expone, es ella misma, obligada a reinterpretar su relación con el deseo y la culpa. Kon filma esas escenas con una ambigüedad perturbadora. No hay morbo, pero tampoco hay alivio. El espectador se enfrenta al dilema ético de mirar, sabiendo que toda mirada implica una forma de apropiación. A medida que la historia avanza, Mima ya no distingue entre las decisiones que toma y las que otros toman por ella. La línea entre su vida y su representación se borra. Su cuerpo sigue apareciendo en anuncios, en foros, en imágenes que ella no controla. Su presencia se multiplica, mientras su identidad se disuelve. Perfect Blue no plantea una locura individual, sino un síntoma colectivo. Mima es el rostro de una cultura que exige exposición total y castiga la autonomía. Su conflicto no es con su doble, sino con el público que necesita multiplicarla para mantenerla viva. Su cuerpo está en todas partes, pero ella ya no sabe dónde habita. En Perfect Blue, la mirada no es un gesto, es un arma. Desde el inicio, Mima vive bajo una exposición constante. Cámaras, productores, fanáticos, prensa, todos reclaman una parte de ella.
Pero la observación más inquietante no viene de los focos ni de los sets, sino de un lugar mucho más oscuro. Los ojos de un fan que la sigue en silencio, convencido de conocerla mejor que ella misma. Su nombre es Mimenia. Mimenia no es solo un acosador, es la materialización de la mirada colectiva. Su obsesión no nace del amor, sino de la traición. No soporta que Mima deje de ser la figura pura que él adoraba. Para él, su cambio de imagen de ídolo inocente a actriz adulta equivale a una corrupción. Lo que quiere preservar no es a Mima, sino a la ilusión que ella representaba. Gon lo filma con una mezcla de compasión y horror. Su rostro deformado no es caricatura, sino un espejo de una devoción que ha perdido humanidad. A través de él, la película expone el deseo del público de controlar aquello que admira. El fanático observa, registra, colecciona, pero no acepta la autonomía del objeto que mira. Cuando la mima real toma decisiones propias, él crea una versión paralela. Una mima idealizada que vive en un sitio web y que actúa según las expectativas de su público. Esa duplicación no es solo tecnológica, es moral. La imagen se emancipa de la persona y lo que queda es un simulacro más cómodo, más puro, más manipulable. Gon convierte ese fenómeno en una coreografía visual. Cada mirada es de vuelta. Las cámaras de televisión, los monitores, los planos subjetivos multiplican la sensación de vigilancia. No hay intimidad posible. Incluso los momentos de soledad parecen filmados por alguien más. El espectador, al mirar, repite el gesto de Mimenia. Participa del mismo sistema de observación que destruye a Mima, aunque de manera pasiva, protegida por la pantalla. El verdadero horror de Perfect Blue no está en el perseguidor, sino en la conciencia de que todos compartimos su impulso. Mirar sin responsabilidad, desear sin comprender, consumir sin detenernos. Mimenia no es un monstruo ajeno, sino el extremo lógico de una cultura que confunde atención con afecto. La película nos recuerda que toda mirada, cuando se vuelve posesión, deja de ver al otro y empieza a inventar. Pero el verdadero antagonista de Perfect Blue no es una persona, sino una presencia, una mima que actúa sin ser mima. Aparece primero como un rumor en la red, luego como un sitio web y finalmente como una voz que parece saberlo todo. En ese espacio virtual, alguien escribe un diario íntimo con el tono exacto de la protagonista, describiendo su día a día, sus pensamientos, sus emociones. Solo que no es ella. Esa mima alternativa, luminosa, perfecta, se comporta como la versión que el público añora, obediente, amable, pura. La mima real, en cambio, siente que cada palabra de esa impostora borra una parte de sí misma. Satoshi Kon transforma esa invasión digital en una experiencia sensorial. La película alterna entre la realidad y la ficción con una precisión que desorienta, sin recurrir a ningún truco. Los límites entre el cuerpo físico y la identidad mediática se disuelven. Mima se enfrenta a una figura que no puede tocar, pero que la representa mejor que su propio rostro. Cada vez que intenta afirmar quién es, la otra se le adelanta, sonríe y ocupa su lugar. Esa duplicación no se presenta como ciencia ficción, sino como consecuencia natural de la cultura de la imagen. En el mundo de Perfect Blue, basta con que alguien sea visto para que empiece a existir una versión de sí mismo que ya no controla. Esa idea, sutil en los 90, pero cotidiana hoy, es el corazón del terror psicológico de la película. La protagonista no teme perder su vida, sino su coherencia. Ya no sabe qué versión de ella misma habita en la mirada de los otros. La impostora digital representa la obediencia absoluta. La mujer ideal que no se equivoca, que nunca duda, que siempre sonríe. Frente a ella, la mima real parece defectuosa, vulnerable, humana. Y sin embargo, es en esa vulnerabilidad donde reside su verdad. La lucha entre ambas no es entre el bien y el mal, sino entre lo humano y lo fabricado. Cuando Mima intenta borrar a su doble, no elimina a un enemigo. Enfrenta la imposibilidad de controlar la propia imagen en un mundo que vive reproducir. A mitad de Perfect Blue, las fronteras se disuelven. Lo que pareció una historia sobre una actriz acosada se convierte en algo más inquietante. Un relato donde ya no es posible saber qué está sucediendo. La conciencia de Mima se fragmenta y la película adopta su lógica. Los días se repiten, las escenas se confunden, los recuerdos se infiltran en el presente. El montaje, hasta entonces preciso, comienza a traicionar el orden. Cada corte es una grieta. Satoshi Kon transforma la desorientación en lenguaje. Las transiciones entre una realidad y otra se vuelven invisibles. Una escena de rodaje se convierte sin aviso en un recuerdo o en una alucinación. Los límites del guión que Mima interpreta se funden con su vida cotidiana. El espectador, al igual que ella, deja de saber si lo que ve está ocurriendo o está siendo filmado. El cine se vuelve un mecanismo de duda,
una proyección que ya no puede distinguir su fuente. En este punto, Perfect Blue se separa del thriller tradicional. No busca resolver un misterio, sino mostrar cómo la mente construye su propio laberinto para sobrevivir. La paranoia no es efecto del acoso, sino del exceso de exposición. Mima ya no puede diferenciar entre su experiencia interna y las narrativas que otros han tejido sobre ella. Su identidad se convierte en una película que sigue proyectándose, aunque ella no la dirija. Kon utiliza recursos mínimos para intensificar el vértigo. Una ligera variación en la iluminación, un cambio imperceptible en el sonido, una mirada fuera de eje bastan para alterar por completo la percepción del espectador. Nada sobrenatural ocurre, pero todo parece estar poseído. El terror nace de la repetición. Las mismas imágenes que deberían otorgar sentido acaban devorando. Al perder su marco de referencia, Mima se convierte en su propio escenario. No hay afuera ni adentro, solo hay una conciencia que intenta organizar lo que ve. Y en esa búsqueda, la película alcanza su verdad más profunda. No hay locura, hay saturación. Cuando todo es visible, la mente se queda sin sombra donde descansar. En Perfect Blue la violencia no estalla, se filtra. No aparece como estallido repentino, sino como consecuencia inevitable de un sistema que convierte a las personas en espectáculo. Mima no es víctima solo de un acosador, sino de una maquinaria que exige exposición constante. Su cuerpo se vuelve territorio de negociación, su intimidad, un producto, su dolor, una forma de contenido. La secuencia más polémica de la película, la escena de violación filmada para una serie de televisión, resume esa tensión. No es un acto de morbo, sino una representación dentro de otra representación. Los actores, las cámaras, el director, todo está allí, pero la línea entre actuación y agresión se diluye. Mima, aunque sabe que es ficción, experimenta la humillación como algo real. Cuando el director grita "corte", su respiración no obedece. Kon filma la escena sin cortes decorativos, con una distancia que resulta insoportable. La violencia no se muestra para conmover, sino para exponer la frialdad con que la industria convierte el trauma en imagen. A partir de ahí, cada exposición del cuerpo de Mima se percibe como una extensión de ese sacrificio. Las sesiones fotográficas, los artículos, los rumores en la prensa, todo forma parte del mismo ritual. La fama necesita una víctima para renovar su promesa de pureza. Y Mima, que quiso ser actriz para ganar libertad, descubre que solo ha cambiado de prisión. Satoshi Kon no juzga a su protagonista ni al público, pero los coloca frente a un dilema ético. ¿Cuándo mirar se convierte en participar? El espectador no puede escapar de la incomodidad, porque la película lo obliga a ocupar el mismo lugar que los personajes que observan y manipulan a Mima. El acto de mirar se vuelve parte de la violencia. En ese sentido, Perfect Blue es tanto un thriller como una autopsia cultural. Su tema no es la locura, sino el precio de la exposición. El cuerpo femenino, convertido en pantalla de deseos ajenos, se transforma en símbolo de una época que confunde libertad con visibilidad. La fama, en el mundo de Mima, no redime, devora. El desenlace de Perfect Blue no busca una explicación racional. Satoshi Kon no ofrece respuestas, sino una revelación íntima. La identidad no se recupera, se reconstruye. Cuando finalmente se disipa la confusión, lo que queda no es la certeza de lo real, sino la conciencia de haber sobrevivido a la mirada de los otros. Mima, herida pero lúcida, contempla su reflejo y se reconoce. No porque todo haya vuelto a su lugar, sino porque ha decidido ocupar su propio rostro. La resolución de la trama, la verdadera responsable detrás del doble, tiene el tono de un despertar violento. La figura que manipulaba la identidad de Mima, alimentando la ilusión de una versión ideal, encarna el deseo colectivo de mantenerla en su pureza. Es el fan convertido en guardián, la asistente convertida en protectora, la sociedad convertida en juez. Todos ellos actúan bajo la misma lógica: preservar la imagen aunque destruya a la persona. Confirma ese enfrentamiento final sin grandilocuencia. No hay héroes, ni villanos, solo cuerpos exhaustos que ya no distinguen entre devoción y delirio. La violencia del desenlace no proviene del golpe o del grito, sino del reconocimiento. Mima comprende que ha sido cómplice de su propia desaparición. Cada vez que sonreía para la cámara, reforzaba la prisión que ahora la consume. Pero en esa aceptación también hay redención. La última mirada de Mima, calmada, directa, despojada, no es la de la víctima, sino la de alguien que ha atravesado el artificio. Ha entendido que la verdad no está en la pureza, sino en la contradicción. Que ser uno mismo no significa eliminar las máscaras, sino aprender a habitarlas. El rostro en Perfect Blue no representa una esencia, sino una elección. Mima ya no necesita demostrar quién es, basta con sostener su presencia.
En un mundo saturado de imágenes, eso se vuelve un acto de resistencia. Cuando sonríe en la escena final, la ambigüedad permanece. No sabemos si ha recuperado su vida o solo ha aprendido a convivir con su fantasma. Y quizás esa sea la única forma posible de verdad, la que no se impone, la que se sostiene en silencio. Hay películas que influencian discretamente y hay otras que abren un camino nuevo. Perfect Blue pertenece a esta última categoría. Satoshi Kon filmó una historia de terror psicológico en formato animado, pero su impacto trascendió el medio. Su estructura fragmentada, su exploración de la identidad y su mirada crítica sobre la fama anticiparon una sensibilidad que dominaría el cine en el siglo XXI, la del yo en crisis frente a la imagen. Pocos años después de su estreno, varios directores retomaron sus ideas, a veces de forma explícita, otras como resonancia subterránea. Darren Aronofsky compró los derechos de Perfect Blue para recrear una de sus escenas, la del baño, en Requiem por un sueño. Una década más tarde volvería al mismo territorio con Black Swan, reinterpretando la dualidad de Mima a través de la figura de una bailarina obsesionada con la perfección. Aunque la película de Aronofsky no es un remake, comparte con la de Kon una misma obsesión: la identidad femenina desintegrada por la mirada externa y el sacrificio del cuerpo como precio de la pureza. Pero la influencia de Perfect Blue no se limita al cine occidental. Su lenguaje, hecho de rupturas narrativas, transiciones mentales y montaje sensorial, puede rastrearse en obras de animación posteriores como Paprika, también de Kon, Paranoia Agent y más tarde en directores como Makoto Shinkai o Masaki Yuasa, que heredan su forma de pensar la imagen como extensión de la mente. En todos ellos la realidad deja de ser un territorio fijo, se convierte en una experiencia subjetiva. Más allá de las referencias visuales, la herencia de Perfect Blue es conceptual. Satoshi Kon transformó la animación en un espacio adulto, capaz de hablar de culpa, deseo y alienación sin recurrir a metáforas fantásticas. Demostró que lo psicológico puede ser tan físico como un movimiento de cámara y que el terror más profundo no necesita monstruos, solo la pérdida de control sobre la propia historia. Mima no despierta de un sueño, despierta del papel que los demás habían escrito para ella. Y esa es la verdadera historia de Perfect Blue, no la de una mujer que pierde la razón, sino la de alguien que intenta recuperar su voz en un mundo que solo quiere escuchar su eco. Durante toda la película la protagonista se multiplica: ídolo, actriz, víctima, culpable. Cada versión de sí misma responde a una expectativa ajena. Cuando por fin se libera de todas, lo que queda no es la verdad, sino algo más frágil y honesto: la conciencia de que no existe una sola forma de ser. La identidad en el universo de Satoshi Kon no es un destino, es una negociación continua entre lo que somos y lo que los demás ven. Esa tensión recorre también a quien observa la película. Perfect Blue convierte al espectador en parte del mecanismo que descompone a Mima. Nos hace mirar, juzgar, dudar. No hay inocencia posible frente a la pantalla. Mirar es participar, y participar implica responsabilidad. Kon no condena a su protagonista ni a su público, solo los enfrenta a una misma pregunta: ¿qué queda de una persona cuando todo lo visible de ella pertenece a los demás? La respuesta, o su ausencia, es lo que le da sentido al título. La perfección, ese azul inalcanzable del nombre, no existe. Lo que existe es la distorsión luminosa que deja tras de sí la búsqueda de percepción. Un color hermoso, pero imposible de sostener. Con Perfect Blue, Satoshi Kon anticipó la época en la que todos viviríamos bajo una misma exposición. Hoy, cada uno de nosotros es observado, reproducido, comentado, multiplicado en pantallas. Todos somos en cierta forma Mima, construcciones que intentan ser coherentes mientras se dispersan en fragmentos visibles. La diferencia es que ahora lo hacemos de manera voluntaria. Pero el final no es desesperanzador. Entre la violencia y la confusión, la película deja una certeza: siempre hay una posibilidad de volver a mirarse con compasión. Mima sobrevive porque logra distinguir su respiración del ruido externo, porque comprende que la autenticidad no consiste en ser vista, sino en seguir existiendo incluso cuando nadie te mire. Perfect Blue no se resuelve, se queda con nosotros, como una imagen que continúa respirando después del último plano, como la certeza incómoda de que, en un mundo saturado de miradas, conservar la propia voz es el acto más radical que queda. Gracias.